Hoy estaremos hablando sobre las características de los niños del tercer ciclo. Pero, ¿quiénes son los niños del tercer ciclo? Vamos a tener en cuenta algo. El tercer ciclo de educación primaria en el Perú consta con los niños pertenecientes al primer y segundo grado de primaria. Así que hoy estaremos viendo las características de este grupo etario de niños que están cursando entre los 6, 7 y hasta 8 años según la edad cronológica y el acceso al poder entrar al colegio. Así que vamos a comenzar con el tercer ciclo. Vamos a hablar sobre diversas características del niño, ¿sí? Y en estas vamos a comprender ahora el porqué de ciertos comportamientos del mismo. Vamos a decir primero que es importante fijarse mucho en darse cuenta la gran cantidad de cambios que se producen en estos niños. Recordemos que el primer grado es una transición de lo que viene siendo 5 añitos. Entonces el niño en 5 añitos está acostumbrado a un tipo de educación, a un tipo de forma en la que asimila sus conocimientos, y en primer grado se da contra un cambio brusco, ¿no? En la cual tiene que tener un cierto orden para poder sentarse en el aula, respetar ciertos acuerdos establecidos por ellos mismos y compartir con niños casualmente con características similares o diferentes, pero en el mismo aula. Así que entre los más importantes cambios y características que se presentan en este grado, entre primer y segundo grado, es el gran entusiasmo por toda clase de actividades físicas. A ellos les gusta correr, saltar. Recordemos que en 5 años han estimulado mucho lo que es la parte física de su cuerpo. Entonces, en primer grado, ellos muestran este tipo de actividades. En gran mayoría, a los niños les gusta estar moviéndose de su sitio, no les gusta estar sentado mucho tiempo. Otra característica presente también es que realizan muchas preguntas. Esta edad está presente lo que es la curiosidad natural del niño, el por qué. Siempre se presentan estas preguntas, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y busca en gran medida respuestas que satisfagan a aquellas dudas, ¿no? A aquellas incógnitas presentes en él. También están interesados en conocer las opiniones de los mayores, pero ojo, ya no es como que se limiten solamente a las opiniones de un adulto, sino también que buscan tener propia idea y propios conceptos sobre lo que asimilen, sobre lo que vean, sobre lo que comprendan del mundo. Otra característica también muy interesante es el desarrollo de funciones intelectuales y la socialización. Esta es de las facetas más sorprendentes en esta evolución del niño. Al niño le gusta compartir y conversar con los demás. Suelen ser en gran medida muy comunicativos con niños hasta desconocidos. Sin embargo, hay una pequeña fracción que aún no se detiene y medita y prefiere no socializar con desconocidos, pero en gran medida, gran mayoría, les gusta ese tipo de interacción con otros, y más si son de sus pares, o sea, de edades similares. Otra característica es que podemos destacar lo que es el paso de la lógica concreta a la abstracta. ¿Aquí de qué hablamos? Cuando el niño deja de solamente comprender las cosas solo con tocarla, sino también empieza a utilizar de manera mental, ¿sí? Procesos matemáticos, ¿no? Empieza a sumar ya de manera más rápida, no necesita previamente tener el objeto y tocarlo para poder saber cuánto es 10 más 10 o 15 más 20. Otra característica que es muy conocida en ellos es que adoptan un aire más original en su pensamiento. No solamente acumulan datos, sino que son capaces de aventurarse a hipótesis. Por lo mismo que al inicio comentamos de que el niño le gusta preguntar sobre el porqué de las cosas y el para qué de las cosas, también empieza a pensar, ¿y si hago esto, qué sucedería? Empieza a aventurarse a explicar, a intentar responder ciertas dudas si toma diferentes caminos de solución.
También aumenta la capacidad de memorizar, con cual puede enfrentarse con el estudio a textos más largos. Aquí lo que sucede es que el niño, al tener una mayor capacidad de absorción, puede, ya no solamente hablamos de palabras o de frases, sino que puede llegar a memorizar, a aprender y a guardar, almacenar a largo plazo textos completos, párrafos, oraciones. Hablo de composiciones más grandes del texto. También es la época en la que los niños empiezan a enfocarse en líderes. Recordemos que antes en inicial los pequeños siempre veían a mamita, papito como un líder, lo endiosaban, ya que era su modelo directo de un adulto. Pero ahora, en primer grado, en segundo grado, los niños empiezan a dejarse llevar, por ejemplo, por la imagen de un maestro, ¿no? Suele suceder los casos en los que el maestro hace algo y dice, el niño suele mencionar, mi maestra dijo que era así y por eso es así. Eso quiere decir que el niño está buscando más líderes. Ya no solamente se limita a los adultos que convivían con él en su hogar, sino también a los maestros o a otros amiguitos de su propio tamaño. Cuando generamos trabajos en equipo, también la mayoría busca tener en cuenta a un líder de ese grupo, aún siendo de su edad, buscan tener a un líder, alguien que los guíe. Y por último, una de las características muy comunes y que no deberían aterrorizar a ningún padre de familia ni a un maestro es que a veces los niños son crueles en esta edad. ¿Por qué? Porque están en el debate, en socializar con otros niños que no poseen sus mismas características o cualidades. Quizá hay niños más tímidos y otros más vanidosos, otros más alegres, más conversadores. Y el choque de costumbres es el que suele llevar a ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, niños un poco más crueles que se suelen burlar, quizás sin maldad alguna, pero suelen hacerlo. En otros casos también vienen los niños que acusan, ¿no? Creen que si lo que ellos hacen está bien, empiezan a acusar al compañerito de al costado, ¿no? Diciendo, ¿por qué él no es como yo? No se comporta como yo. Lo que él hace está mal. Eso es lo que se cuestiona normalmente entre estos niños. Así que es muy común y solamente hay que tener buenas estrategias para poder canalizar aquellas conductas en el salón que suelen ser diferentes, pero que en todo caso deben guardar un respeto mutuo. A modo de conclusión, podemos decir que lo más importante es mantener a un niño, a un pequeño, con afectividad. Una buena educación es consecuencia entre velar por el niño y darle su libertad, siempre respetando a la persona, sus características individuales propias. Una libertad desproporcionada puede crearles inseguridad y provocar un sentimiento de desamparo. Evitar amenazas, castigos hacia los niños, ya que estos no educan a nadie. Los niños necesitan de seguridad para fortalecer la confianza en sí mismos. Como vemos, la base principal en este caso es el afecto, tanto en casa como en la escuela, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que una cosa es la libertad y otra cosa es dejarlos en desamparo. Siempre cada libertad tiene su límite, tiene un respeto, un valor.